no sé si quieres retomar donde te quedaste. Hablaba del libro de extranjeros, que cómo operaba esto, que está en la ley de migración de 2004, pero que las personas nacidas antes del 2010 no debieran de ser registradas en el libro de extranjeros, aquellos que no fueron registrados inmediatamente al nacer. Y es lo que está sucediendo, le están registrando en el libro de extranjeros aún nacidos antes del 2010, sin embargo le corresponde la nacionalidad dominicana y el registro civil dominicano. Ahora, todo lo que están haciendo después de 2010, como hubo un cambio en la Constitución intencionalmente, de decir que el hijo de ilegal dice sí, no es dominicano, la Constitución no se aplica hacia atrás, sino hacia adelante. Es decir, todo el que nació después de los 2010, de padres que no tienen residencia o no tienen documentos de pasaporte, por ejemplo, tampoco, le van a entregar un acta de nacimiento del libro de extranjeros también. Pero ese acta de nacimiento no tiene nacionalidad, sino que dice identidad. Entonces, cuando estos niños, cualquiera, vayan a cumplir 18 años, necesitan una cédula dominicana y no se la van a entregar. De Y hecho, si vas, hay personas, perdón, hay personas que ya tienen la mayoría de edad porque los inscribieron de manera tardía y cuando los fueron a registrar, en vez de registrarlo en el libro normal, lo que hicieron fue que los registraron en el libro de extranjería. Por lo tanto, ya tú vas a encontrar personas que tienen más de 20 años de edad y están inscritas en este libro de extranjero. y tú y yo vimos casos de muchos, por ahí está Epifania también, que llevaba casos de personas que ya estaban en el registro civil dominicano y desde antes de la sentencia iban al libro de extranjeros y no lo sabían de manera administrativa y unilateral por la Junta. Entonces son prácticas discriminatorias, esto no sucede con otro origen nacional. Entonces yo terminaba diciendo que si vas al consulado de Haití con el libro de extranjeros nacido antes del 2010, la información que tenemos de organizaciones es que el consulado no los registra. Y eso demuestra que Haití no los acepta como nacionales, aún con el libro de extranjero. Ahora, si vas con el libro de extranjeros, con el acta de nacimiento del libro de extranjeros, consulado haitiano después, las personas nacidas después del 2010, es posible que el consulado sí los acepte. Aunque no haya ninguna ley ni nada, o sea, hay un tema de apatridia reconocido cuando un comportamiento de un país, un consulado, tú también lo mides. Pero no ha habido ese diálogo del Estado Dominicano para entender oficialmente que Haití no los acepta como nacionales. O un documento oficial producido, solicitado por el Estado. El Tribunal Constitucional tampoco lo hizo y es lo que se debe de proceder internacionalmente, también se dice, en la consulta sobre apatridia. Bien, hay una pregunta acá de una persona que dice, ¿cuál es el objetivo político que persiguieron con la sentencia más allá de las claras connotaciones racistas y xenófobas de la misma? El objetivo político, como en muchos países donde hay discriminación a grupos étnicos y raciales que no quieren que una persona de origen haitiano ocupe cargos públicos, ni llegue al poder, ni sea presidente ni vicepresidente de la República, ni sea diputado o senador. ¿Por qué? Por el tema de la retórica, la creencia del tema de la unidad de la isla, de esa retórica creada en el imaginario de nosotros, de nuestras mentes, de que Haití nos invade. Entonces yo creo que esto tiene, además de la connotación racial, es un tema político y se exacerba ahora en épocas de elecciones con menos razón. Imagínate salir en la prensa que le consiguieron la nacionalidad a los beneficiarios de la ley 16914 por naturalización o están entregando los documentos. Pero entonces esta gente pueden subir al poder y van a votar por lo suyo. Se exacerba y se alimenta ese discurso sobre el cual no hemos trabajado a nivel de educación, ni siquiera la educación intercultural, es parte del currículum obligatorio del sistema educativo. Ya, No sé si bueno, con eso respondí la pregunta, además de... yo en el sentido general, yo siempre también he entendido eso. Es un tema eminentemente racial, porque en la medida en que tú limitas el acceso de las personas a sus documentos de identidad, pues tú le limitas todo tipo de desarrollo, desarrollo social, desarrollo político, desarrollo económico. Entonces, o sea, el problema aquí no es que las personas lleguen o no lleguen, sino con los hijos de los haitianos de manera específica. Entonces, no,
incluso a veces yo digo, no es que no nos quieran, nos quieren, pero ¿dónde y cómo nos quieren? Esa es la cuestión. O sea, mientras nuestros padres estuvieron allí en los ingenios, en los batalles, trabajando, todo estaba bien. Mientras estaban allí en las plantaciones de café, en las plantaciones de banano, está todo bien porque los necesitamos allí. De hecho, con esta misma pandemia se ha puesto también en la evidencia. Nosotros como descendientes hemos estado reclamando que se nos incluya dentro de los programas de políticas de asistencia social porque la población batellera está sufriendo, la mayoría de nuestras mujeres son trabajadoras domésticas. La mayoría de nuestros jóvenes son trabajadores de la construcción, trabajan en la zona hotelera, que ha sido una de las zonas más afectadas actualmente por esta crisis de la pandemia. Sin embargo, en su mayoría no ha sido tomada en cuenta en los diferentes programas de gobierno. Otra de las cosas que también hemos estado denunciando es que nuestros padres y abuelos llevan años reclamando por una pensión que ellos se ganaron, que ellos trabajaron. En este momento de crisis a nivel nacional y mundial, en este momento de puesta en acción de una serie de políticas públicas, porque el Estado no se digna a dar estas pensiones que esta gente se ganaron. O sea, le llamamos incluso pensiones solidarias, pero no son unas pensiones solidarias, son unas pensiones ganadas que están allí, que viven reclamando durante años que se les entregue esta pensión. Este es el momento ideal en el cual el Estado Dominicano debería de tener este gesto de humanidad y dotar a las personas de estas pensiones. Y los reclamos que nosotros hacemos en cuanto a inclusión de como grupo minoritario dentro de las políticas. O sea, yo quiero que quede claro, nosotros no queremos, no es algo que estamos mendigando, es algo al cual tenemos derecho como parte de la población que estamos acá en este país. Y no es algo tampoco, no es el ideal de lo que nosotros deseamos. Deseamos como grupo poder vivir con el sudor de nuestra frente, de acuerdo a nuestras capacidades, del desarrollo de nuestras virtudes, de nuestras habilidades. Sin embargo, todo esto nos ha sido negado. O sea, ¿cómo podemos desarrollarnos social y políticamente hablando si no tenemos derecho a lo más básico? Si cuando muchos de nuestros compañeros llegan a 8º grado, tienen que dejar sus estudios ahí. Y cuando algunos han logrado tener la oportunidad de llegar a 4º de bachillerato, de ahí no pueden pasar. Cuando el problema no es nada más si tienen o no los cuartos para irse a la UAS, sino el hecho de que no tienen el documento para poder ingresar a la UAS y tener una carrera técnica o profesional en Infotec, en cualquier otro espacio. Y que esto ellos no lo están dejando de hacer, no porque no quieran estudiar y sean vagos, sino porque el Estado Dominicano les ha negado todo tipo de posibilidad. Y está también el otro hecho que varias personas ya lo han mencionado aquí, el tema político. Ninguno de los políticos que nos representan actualmente, que están como aspirante a candidato, les importa en lo más mínimo lo que está pasando con nosotros como población. Y nosotros no somos, o sea, a veces digo, ok, lo importante no es la cifra, pero de acuerdo a la encuesta del migrante, nosotros somos el 2.7% de la población. O sea, no estamos hablando de 2 ni 3 personas, estamos hablando de más de 200.000 personas, que algunos tienen la oportunidad de votar, pero muchos no tienen esa oportunidad. Y por más progresistas que son los actuales candidatos que están en los distintos partidos,
No hemos escuchado a ninguno expresar preocupación por lo que está pasando con nosotros como grupo minoritario en este país. Entonces, esas situaciones son situaciones que realmente generan mucha vergüenza, se generan como mucha indignación social, porque no estamos mendigando, o sea, somos parte de una población y por más que quieran, estamos aquí, o sea, no hay forma de que nos deporten a todos, de que nos saquen a todos. Y esto yo siempre entiendo, en la medida en que como grupo estemos marginados socialmente hablando, constituye más gasto para la nación que permitiéndonos desarrollarnos y desarrollar nuestras habilidades o capacidades sociales. ¿Por qué? Porque no es lo mismo cuando tú tienes que mantener o que tienes que generar espacios para personas que no saben hacer nada, que no tienen ningún tipo de posibilidad, a cuando tú tienes un grupo de personas que puede aportar desde sus diferentes capacidades. Pero bueno, tenemos muchas preguntas acá. No sé cómo vamos a hacer para responderlas todas. Creo que no habrá posibilidad. Pero bueno, ¿cuál es el requisito principal para el derecho internacional público? En el derecho internacional público, para que exista apatridia, ¿cuál es el requisito principal? Anótalo ahí. Eh, También crea, bueno, este es un comentario que también crea una cantidad de personas que pueda ser explotada, claro, lógicamente. Cuando tú no tienes documento, tú eres como cualquier otro migrante que está en una situación de mayor vulnerabilidad y te pueden explotar. O sea, tú aceptas lo que sea porque no tienes otra alternativa. Podemos sacar a alguien del libro de extranjería alegando que naciera antes de la entrada en vigencia de la Constitución de 2010. ¿Existe algún mecanismo? Miren, esta pregunta es muy buena. Yo no sé si Paola va a poder explicarla ahora, pero la próxima semana vamos a tener la sesión con la doctora Noemí Méndez y ella ha trabajado, ha estado trabajando todos estos casos y yo creo que vamos a tener una excelente oportunidad para responder a estas preguntas que nos están haciendo, especialmente la que tiene que ver con esta de sacar o no al libro de extranjería. Otra pregunta, ¿es probable, es problema muy serio, es profundamente racista? Bueno, es una opinión. Por favor, hablen de cómo el Estado Dominicano se está aprovechando económicamente de la patria. Esto está interesante. Es que tanto Haití como República Dominicana son pueblo afro, definitivamente, profundamente negro y orgullosamente también. Pero el discurso del blanquitud en República Dominicana es institucional y está provocando este tipo de cosas, definitivamente. El mismo Abinader habla del peligro de la haitianización del país, muy lamentable. Apoya el discurso de negocionista y mestizaje. Es increíble, el principal partido de la oposición continúe con esa retórica. Bueno, hay comentarios y esto. No sé si tú quieres responder a la pregunta Sí, que yo hicieron. quiero decir Ajá. primero con la parte económica. Ok, ya de cara al COVID, ahora, Ana, tú mencionabas el tema de la explotación. Justamente va a haber una crisis económica, que ahora Sí. mismo, decíamos hoy en la reunión que teníamos esta mañana, un romance, que no sabemos ahora mismo cómo va a impactar. Y esto, la indocumentación del migrante haitiano y de su descendiente conviene al Estado, porque va a tener mano de obra barata, porque los costos de la gasolina y del dólar, todo sube. Entonces, mientras tú tienes gente indocumentada, tú puedes tener mano de obra barata y más explotada. Entonces, con relación al caso del libro de extranjeros, si se puede sacar una persona, y cuando tú hablabas de formas de esclavitud, que es esto de los migrantes, de los padres, en la forma en que vinieron y cómo fueron tratados de pagar tu vida o tu vivienda por tu trabajo,
Lo que yo digo es, y este es el mensaje, no quedarnos en el análisis de cuál es el problema, sino cuáles son las acciones que hacer. Porque primero hay un problema de un diagnóstico de sociedad civil, de una movilización, reconocido se mueve, pero no abarca todo. O sea, el problema es el tema de la sociedad civil empoderada que trabaja estos grupos. Quizás es necesario crecer con otros actores o personas jóvenes en otras comunidades para empoderamiento y trabajo. Segundo, el litigio. Yo que soy abogada pienso, un caso así, tú me acabas de decir de esclavitud, de la exigencia de los carnés, el tema del libro extranjero, hay miles de formas de cómo darle, son diferentes formas de incidencia. El tema de las comunicaciones, de ahora visibilizar con historias reales, por ser de espalda, no tiene que mostrar la cara de las personas, de llegar de que hay una situación. O sea, hay diferentes estrategias, el tema y cuesta, porque son recursos. O sea, no quedarnos simplemente en el análisis cuál es el problema, sino diferentes formas de ataque. Y también, yo vuelvo, insisto, el tema del currículo en las escuelas y hablar de este tema. Y lo que tú decías, la memoria histórica de momentos de esclavitud o de la herencia negra en República Dominicana, momentos históricos reivindicados. O sea, hay diferentes formas de entrarle al tema, porque el tema es la parte histórica, racista, estructural en que nuestras mentes son concebidas y el trabajo con los medios. O sea, es un trabajo enorme, porque en Estados Unidos hubo segregación, en Sudáfrica, y hoy en día todavía siguen con los problemas. Entonces, el tema de discriminación racial no es de mañana. Es un tema que toma años de trabajar y reivindicar. Ayer vimos el tema de la policía con los negros en Estados Unidos. Entonces, hay que ubicarse en el tema de la estrategia más allá. Y lo último con lo de internacional público, con el tema de patria, yo lo había comentado anteriormente, pero la patria no solamente es un conflicto de ley entre dos estados, de que no reconocen a, a una persona como nacional, un estado por su ley no lo reconoce, otro no, sino hay otras causas de hecho. Y yo hablaba, por ejemplo, de estados nuevos que surgen y personas que no tienen nacionalidad del estado nuevo, sino del anterior. O gente que nacen entre fronteras y no están claras las fronteras. O bebés que están entre fronteras, niños que no saben dónde nacieron. Habla de mujeres que son hasta violadas sexualmente y no saben quién es el padre del hijo. Y en esos países las mujeres no pueden transmitir nacionalidad. Los grupos nómadas, la Roma, población roma en Europa y la de África, que nacen en un sitio, dejan el registro civil, nacen en la casa, en la calle, se mueven a países y no pueden determinar nacionalidad ni tener documentos. O sea, hay diferentes causas de la patria. Una de ellas es la de jure, por conflicto de ley, que es la que habla la Convención Internacional de la Patria, a la que se refiere la ACNUR, para otras causas. Y una de las que pasa en República también, o en otros países donde hay migrantes y refugiados, es que los padres han cruzar fronteras cuando ya son independientes, o en época de colonia vienen, no tienen documentos, no tienen forma tampoco de probar su nacionalidad. O sea, hay razones materiales y también ver el comportamiento, vuelvo y repito, del consulado y del país del cual son nacionales los padres para el reconocimiento de la nacionalidad en un estado donde los niños nacen y no son reconocidos. O sea, es un tema que no es una respuesta de causa, hay varias razones y hay que mirarlas. O sea, en el derecho internacional público, el tema de la patria está más que claramente definido, está muy Perdón, claro. Ana, y la discriminación, que es el caso de República, esencial. Exacto. Entonces, en el derecho interno es donde no está la figura de la patria El Estado localmente, nunca lo ha reconocido, nunca. pero eso no significa que no exista. O sea, es lo que yo entiendo. No soy abogada, aquí la abogada es Paola, pero el hecho de que la Constitución y las leyes dominicanas no hablen de la palabra apátrida no quiere decir que no se esté dando esta situación. Por lo cual yo entiendo Por que, ej- ajá, el ejemplo claro que yo doy es aquí debe haber personas en el chat que tienen la residencia, aplicaron naturalización y tienen la residencia que aplicaron y esa residencia dice nacionalidad Haití. O sea, el Estado esa, Dominicano te está emitiendo a ti una nacionalidad diciendo que Haití, pero ese documento, esa residencia, en ningún lugar, tú nunca tuviste un documento que diga nacionalidad Haití, porque no naciste en Haití. Y es el el, Estado te está diciendo a ti que tú eres haitiana. Porque para naturalizarse no va a decir que de una patria le va a dar la nacionalidad dominicana. Va a decir que de una nacionalidad, en este caso Haití, que el Estado te quiere imputar, entonces tú adquieres la dominicana. Eso es un ejemplo claro de negación
de apatrida y le buscó la vuelta poniéndote un carnet que tú eres nacional de Haití. Pero no es un documento oficial de Haití, no hay ninguno, ni Haití ha dicho nada de eso. Exactamente, eso era lo que yo iba a decir. Lo que actualmente tienen algunos compañeros y compañeras es un documento emitido por el Estado Dominicano, pero que no es un documento emitido por el Estado haitiano. No sabemos si el Estado haitiano ha hecho alguna declaración reconociendo este documento, pero obviamente es un documento emitido por el Estado Dominicano, donde el Estado Dominicano se está dando la atribución de otorgar otra nacionalidad que no es la nacionalidad local. Entonces, ¿qué sucede? Con esta documentación que las personas tienen, donde el Estado Dominicano les ha entregado y dice que son haitianos, estas personas no pueden realizar absolutamente nada. O sea, estas personas que tienen este carnet de extranjeros, que nacieron aquí, que dice que nacieron en El Ceibo, en La Romana, en San Pedro, pero que su nacionalidad es haitiana, hasta ahora estas personas no han podido hacer literalmente nada con esta documentación, ni siquiera conseguir trabajo. Por lo tanto, es una situación en la cual nosotros decimos que aunque estas personas tengan una documentación, su situación de vulnerabilidad y de apatridia sigue siendo latente, porque no se trata de si tiene o no una ficha, un carnet, no, se trata de poder gozar de sus derechos civiles, sociales, con esto que tiene. Porque, o sea, un carnet te lo puede hacer cualquier institución, pero ¿qué derecho tú tienes con este carnet? Entonces, cuando el Estado Dominicano te emite un documento y que el mismo Estado no reconoce ese documento, tú vas con este documento a comprar un papel de buena conducta, no te lo reconocen. Tú vas a comprar un chip, no te lo reconocen. Tú vas a abrir una cuenta bancaria, no te lo reconocen. Entonces, ¿para qué efectivamente sirve este documento? Pero bueno, yo creo que aquí no vamos a tener la oportunidad de desarrollar todos los conflictos que hay en torno a este tema de la patria y la descentralización. Por eso vamos a estar realizando otros encuentros como estos, virtuales. Oportunamente les vamos a estar haciendo llegar los links. No sé si Paola quería hacer algún otro, algunas otras respuestas más, porque no queremos tampoco abusar del tiempo que nos habíamos dado. No, Paola. no. No sé, ahí veo otra pregunta. Dice que no puedes naturalizar a alguien que es dominicana. Qué mierda, claro. Perdón, no Claro. debí decir la palabra. Sí. ¿Cuánto es una O declaración sea, tal voy a día? explicar la diferencia. Es decir, se nace dominicano o se nace con una nacionalidad de origen, cualquiera, y se adquiere otra nacionalidad por matrimonio, por residencia, se naturaliza. En este caso, o sea, normalmente la naturalización es por una residencia, que usted vive en un país aquí años y adquiere la nacionalidad de ese país por su residencia, porque se casó con ese extranjero francés, español, y viene a ser usted español o francés naturalizado. Pero en este caso, estas personas nacieron aquí, en República, no tienen nacionalidad en principio. Y el Estado, para otorgar la nacionalidad dominicana por naturalización, está obligándole, asignándole, diciéndole que tiene una nacionalidad que es de Haití. Ahora bien, en otros países, en las leyes de determinación de procedimiento de apatría, que dije que habían 21 o 22 estados en el mundo, se puede naturalizar una apátrida. Es decir, una vez que el Estado reconoce y declara a esa persona como apátrida, entonces le otorga la nacionalidad de ese país por naturalización. Pero apátrida porque vino de otro país en contexto de movilidad humana, no porque nació en el Estado, que es lo que llamamos aquí apatridia in situ. Ajá. Tú decías, primero la persona tiene que ser reconocida como apátrida. Por el Estado en un procedimiento de determinación de apatridia y le otorgan la naturalización. Pero esa persona normalmente
es en contexto de movilidad humana, es decir, vino como migrante o como refugiado al país. Hay una discusión, justamente, el que nació en el país y no tiene nacionalidad y el Estado lo reconoce como apátrida, si debiera naturalizarlo. Y aún así, debiera reconocer en realidad para mi nacionalidad propia, porque nació en ese Estado. Pero en esos países hay un procedimiento donde el Estado reconoce. Se frizó, yo creo. Como marearlos mucho con todo Vuelvo para el atrás. jurídico, de todo el argumento jurídico que implica esta situación, pero lamentablemente es importante como explicar esto para que las personas puedan un poco entender y hacer estas comparaciones que Paola ha venido haciendo hasta el momento de cómo esto opera en otros países y cómo está operando también acá en República Dominicana. Pero aquí no reconocen en su vida, y eso yo hay que felicitar al Estado en chiste. Ha sido coherente todo el tiempo diciendo que no hay apátridas. Incluso la ley 1914 no dice que hay apátridas. Fue un error en el pasado entregar los documentos a los nacidos aquí, a registrados en el registro civil, y es como una especie de amnistía de perdón, devolverle los documentos a ese grupo como Ana María, por ejemplo. Pero el Estado nunca lo ha reconocido. Y ese es el problema de cómo es psicológicamente. Si tú no reconoces tu problema, si tú no te reconoces afrodescendiente, tú no puedes avanzar. Exacto. No vas a buscar el camino hacia la solución porque no lo hay. Incluso con el mismo tema de las personas que no están en ningún registro. El Estado los desconoce, dice que no existen. Entonces, el no reconocimiento de estas personas los deja en una situación de invisibilidad total. Bueno, señores, realmente yo quisiera como que continuáramos un poco con este diálogo, pero ya ustedes saben que vamos a seguir discutiendo y analizando otros videos como estos que vamos a estar realizando. Vamos a estar hablando con otros expertos, con académicos, con personas afectadas directamente que nos puedan compartir cómo es su día a día, cómo ha sido la realidad de vivir como persona apátrida o desnacionalizada en todo este contexto del COVID, cómo se han sentido desde su sentimiento. Antes de terminar este live que estamos teniendo aquí, quiero tomar un minutico para solidarizarnos con todos los negros y negras del mundo que están luchando, especialmente con todos los negros y negras de Minneapolis que están ahora mismo en una situación de luto por la muerte. Nosotros hemos podido ver en las redes sociales cómo fue asfixiado, muerto. O sea, yo cada vez que veo el video de este joven que fue brutalmente asesinado por la policía, yo siento su dolor, yo me siento asfixiada, siento que soy yo que estoy ahí, que no puedo respirar. Por lo tanto, vamos a solidarizarnos con todos los hermanos y hermanas negras que están en el mundo luchando a favor de más igualdad, de finalizar el racismo y la discriminación. República Dominicana es solo una expresión de algo más grande que está sucediendo en todo el mundo. Por lo tanto, el llamado hoy en día es a unirnos, a seguir denunciando estas situaciones, nosotros como negros y negras, como afrodescendientes que somos, tenemos una vida y nuestra vida importa. La vida de los negros importa, no importa dónde estemos, no importa cuál sea la condición social por la que estemos. Entonces queremos desde aquí mandar nuestra solidaridad hacia todos los negros y negras de Estados Unidos que están luchando y todos los negros y negras de todo el mundo que estamos luchando por una mejor sociedad. También quiero recordarles que como movimiento reconocido hemos lanzado junto al colectivo We Are All Dominican
colecta virtual, un GoFundMe. En nuestro link ustedes podrán encontrar el acceso directo al GoFundMe, y con estos apoyos, con la colecta, estamos apoyando a 170 familias de diferentes batallas de acá de la República Dominicana, que por todo lo que ya hemos explicado, que no tienen acceso a los planes de políticas de asistencia social del gobierno porque no tienen documento. Entonces nosotros, en un gesto de solidaridad, hemos querido pues llevarle un poco de alivio en cuanto a la alimentación y a productos de higiene. Así que todo el que quiera apoyar esta causa puede ir al link de reconocido y pues desde ahí compartir y dejar su generosa contribución. Estoy más que agradecida de ti, Paola, por compartir con nosotros tus conocimientos desde que hasta el área administrativa y viniste al área de los derechos humanos. Te has convertido en una apasionada de estos temas. Y bueno, para nosotros es todo un orgullo que te hayas ido hasta África a investigar y analizar sobre estas temáticas de apatridia, porque vimos una temática que afecta no a la República Dominicana, sino que es una apatridia mundial en sentido general. Son más de 10.000 personas en de apatridia. Y aunque usted no lo crea, en Estados Unidos también hay personas apátridas. Ahora mismo se están organizando en un colectivo que se llama United Stateless. Entonces lo pueden seguir también a través de las redes sociales. Y nos vemos entonces la próxima semana para seguir analizando y discutiendo sobre estas situaciones de apatridia, desnacionalización y dominicanos de ascendencia haitiana en este marco de vulnerabilidad social en el cual nos han sumergido. Así que gracias a todos por estar aquí. Nos vemos pronto en la próxima entrega de esto. Gracias, Paola, y gracias a ustedes.